Asambleísta Gina Godoy. Buenas tardes, señor presidente, compañeros, compañeras, si me ayudan con un PowerPoint, por favor. Quiero también hacer mías las palabras de la compañera Betty Amores. El caso Paola y el agresor Bolívar Espín es un caso que pude conocer bastante de cerca en el trabajo previo a la participación en este espacio político. Y es que justamente los centros educativos que tienen la obligación, no la opción, sino la obligación de formar, de educar, de enseñar, también de cuidar, se convierten para muchos niños, niñas y adolescentes en espacios de peligro, en espacios de violencia, en espacios en los que su integridad están expuestos a conductas abusivas por parte de algunos educadores. A propósito de esas prácticas, quisiera poder también señalar de manera particular algunas sugerencias a este informe que es necesario reflejar. Y para ello quizás compartir una información recabada por la Junta de Protección de Quito, que en el año 2005 nos da unas cifras bastante graves. Miren que no son cifras solamente de una comisión conformada en el ámbito educativo, sino por estas juntas que, insisto, nos dan cifras preocupantes, ya que de 475 denuncias en las que se anotan violación de derechos a niños, niñas y adolescentes, el 60% de estas violaciones de distinto tipo, 30% correspondieron a maltrato psicológico y físico y el 10% a violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Con una particularidad, y es que en Quito por cada día se receptaban 2 denuncias de violencia sexual, a diferencia de Guayaquil, que ya es recurrente esto de llevarse el primer puesto en todas las estadísticas, ocurrían 5 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual expuestas al abuso de aquellos que tienen la obligación de enseñar y no de violentar. En el mes de octubre tuve la oportunidad de solicitar al Ministerio de Educación una información que ha sido bastante importante, diría yo, pero también que ha generado nuestra preocupación. Preocupación por cuanto la práctica que se sigue teniendo en las direcciones provinciales de educación, en estos cuerpos constituidos para investigar los hechos que se denuncian, las prácticas no se han modificado. Pudiera ser que la gran justificación es que la ley está en vigencia desde el año 83 y allí, al ser la misma normativa legal, no importa el gobierno que esté, hay mandos medios que tienen una intención, pero también una práctica de un espíritu de cuerpo de solapar y de ocultar y de permitir que esa conducta violenta se siga reproduciendo, porque al final, tanto las víctimas como los familiares de las mismas terminan abandonando el proceso o terminan cambiándose de plantel. Y eso también afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De las 7 direcciones provinciales de educación, en el periodo del 2007 a agosto del año 2010, han habido 123 casos de violencia, denunciados y procesados. Manabí no se queda atrás. Y desde el 2009 hasta agosto de 2010 hay 13 casos, y en Pichincha de agosto del 2008 a agosto del 2010, 58 casos. Ninguna provincia se escapa. Y solo para recordar o para compartirles a ustedes en esta lámina algunos de los testimonios que los niños y que las niñas refieren cuando empiezan a romper el silencio y cuando encuentran un espacio que presta oídos, pero también cree en lo que están contando. Porque cuando algunas personas refieren el no creer o estas criaturas o estos adolescentes mienten,
pues parece que más fácil es que mienta un adulto que una criatura. Y desde la consulta yo puedo citar, por ejemplo, estas palabras dichas por un niño de 8 años. Me cogió del rostro y me quiso besar. Mi hermano le fue a reclamar al profesor Silva y dijo que era de caricia lo que hace. Otra criatura decía, a los niños iba al baño y los veía cuando estaban orinando. La hora de recreo estaba jugando con mis compañeros a la acogida en la escuela, cuando el profesor doctor Silva nos gritó y dijo que vayamos al baño, que está en el patio, diciéndonos que nos bajáramos los pantalones, a mí y a mis compañeros de nombres, puntos suspensivos. El profesor se sacó el cinturón y nos pegó en la nalga y nos dijo que todos teníamos esa misma cosa. Estoy hablando de un educador, entre comillas, de aproximadamente 60 años de edad. ¿Se imaginan ustedes cómo impartió clases cuando tenía menos edad? Sin embargo, en la declaración que él rinde, miren lo que responde. Pero es cierto que los llamé la atención, porque uno de ellos estuvo con los pantalones a la altura de la rodilla. Los otros menores presumo que actuaron con malicia. Algo habrán expresado. Yo les manifesté que los varones tenemos lo mismo. Me declaro inocente, no cometí delito alguno, o acaso el hecho de dar una palmada, de mostrar alguna forma de afecto o incluso dar un beso son delitos. Estos testimonios son parte de una instrucción fiscal y son también parte de un sumario administrativo en la Dirección Provincial de la provincia del Guayas. No son inventos ni cuentos. El caso que estoy citando ocurrió en la escuela Zavala Vaquerizo de la ciudad de Guayaquil, y cuando este tema fue de conocimiento de la autoridad del plantel, esta fue más o menos la ruta que se siguió en el espacio administrativo. Una ruta, como ustedes verán, bastante compleja, pese al esfuerzo hecho para poder resumir e identificar en estos grandes gráficos lo que significó para las víctimas y para sus representantes el avanzar y empujar este proceso fue bastante agotador. El hecho se hizo público en enero del año 2004 y fue en diciembre del mismo año que se logró en el Ministerio de Educación la destitución de este funcionario. Esto, insisto, como un recuerdo de lo que tiene que quedar sin efecto. La siguiente lámina. De lo que tiene que quedar sin efecto. El ámbito educativo, las instancias educativas, no es posible permitirles ser incompetentes, todo lo contrario. Todo hecho que implique afectar la salud emocional, física o sexual de un niño, niña o adolescente tiene que ser investigado y tiene que tener una ruta absolutamente clara. En esa propuesta quisiera precisar algunas observaciones en las que tiene que ver con los artículos 132 y 133. Identificado el hecho, quien conoce del mismo, obviamente tendría dos opciones: la Fiscalía General del Estado o inmediatamente, y es en lo que compete al ámbito educativo, identificar la Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos, no con la intención de que resuelva este tema, porque delitos no pueden ser resueltos en este ámbito. Los delitos tienen que ser investigados por el ámbito, por la justicia ordinaria, por una autoridad penal. Y allí plantear que hay tres opciones. Desde la Junta Distrital, presentar la denuncia, que tiene la obligación de registrar y realizar un seguimiento de la acción, remitir a las autoridades competentes y también a la Junta de Protección para que interponga y sugiera cuáles son los mecanismos que se van a considerar para que esos niños y esas niñas o adolescentes no estén expuestos a nuevas situaciones de violencia sexual. Una medida que estamos sugiriendo es justamente la suspensión de este educador agresor o educadora agresora. No conozco casos de educadoras, siempre he conocido de agresores masculinos,
para que el tiempo que esté suspendido y que el proceso penal se requiera para la investigación, el mismo sueldo que tiene ese profesor sea destinado para que se contrate un nuevo funcionario y el derecho a la educación de esos niños, niñas y adolescentes no se vea afectado hasta que no haya una sentencia absolutoria o señalando responsabilidades. Esos mis aportes, los siguientes los presentaré por escrito. Gracias, señor presidente.